Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El proyecto que presentaremos el día de hoy lleva por título Experimento de las fuerzas que actúan en un recipiente empleando las leyes de Newton. Los integrantes que conforman este grupo son Rosa Aguirre Novoa, María Luisa Ávila Acevedo, mi persona Ingrid Calderón Suárez, Fabiana Rosa Suárez y Diego Rabines Pablo. Los puntos que se presentarán el día de hoy son antecedentes, los cuales estarán expuestos por María Luisa Ávila, el fundamento teórico por mi persona, el prototipo por Rosa Aguirre, el procedimiento experimental estará a cargo de Fabiana Rosas y por último las conclusiones y recomendaciones a cargo de Diego Rabines. En la actualidad y desde su existencia, el uso de las leyes de Newton ha sido algo muy importante para todos nosotros, porque nos ha podido predecir muchas cosas. Por ejemplo, los fenómenos naturales que van relacionados con lo que es la fuerza y movimiento de los cuerpos, que se mueven principalmente a velocidades relativamente pequeñas. Además, ha llegado hasta incluso predecir fenómenos que ocurren en la Tierra y en el universo. Una parte muy importante de la física es la dinámica, que básicamente se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos. Esto va relacionado con prácticamente a una causa-efecto que se produce. Por eso, Newton planteó que los movimientos se atienden a tres leyes principales formuladas en términos matemáticos, como la fuerza, la masa, la causa del movimiento y la medición de la cantidad de la materia puesta en el movimiento. Por lo tanto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado tenemos que constituyen junto a la transformación de Galileo, que habla acerca de la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir y hasta incluso explicar las leyes de Kepler. Asimismo, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, movimientos de los astros, como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por nosotros, y toda la mecánica del funcionamiento de las máquinas. Una manera muy fácil de definir la idea de la fuerza es que como empuje o atracción, si se empuja una pieza de madera sobre la superficie de una mesa, se ejerce una fuerza sobre esta pieza. Sin embargo, la formulación de Newton posee la ventaja de ofrecer una definición más precisa del concepto de esta fuerza. En la ingeniería encontramos diversos casos de proyectos que se realizan donde se presentan estas leyes de Newton. Un claro ejemplo que podemos tener son los puentes, que entran diversos conceptos en ese sistema estructural predominante. Aquí las leyes actúan de esta siguiente manera. En la primera ley de Newton tenemos el caso del puente que permanece en reposo. La tercera ley que se presenta en la fuerza que ejercen estos pilares en pares igual a magnitud. Y por último, pero no menos importante, la segunda ley de Newton, que habla de la gravitación. Aquí el peso de todo el puente tendrá que ser atraído por la gravedad. Es por ello que se define que las leyes de Newton tienen una infinidad de aplicaciones en puentes, edificios, carreteras, barcos, etc. Además tenemos que Aristóteles creó las teorías sobre el movimiento que se mantuvo en la antigüedad. Él lo definía como un cambio desde el reposo. Además los clasificaba en movimientos naturales y violentos. Por un lado, los movimientos naturales lo dio a conocer que cada tipo de cuerpo o sustancia tenía un lugar o un movimiento natural que tendía a dirigirse en línea recta. Por otro lado, un movimiento violento tenía que ser mantenido, es decir, necesitaba una continua fuerza, podría ser aceleración o velocidad. Además, teniendo en cuenta sus teorías, es lógico que con mayor fuerza en el peso de un objeto que está en movimiento, el tiempo es menor y regresaría a su lugar restablecido. Por otro lado, también menciona que los cuerpos tenían un lugar y movimiento específico, dependiendo prácticamente de sus características. Para finalizar, se dio a conocer que Aristóteles fue duramente criticado por Filipón y Buridan, pero fue el físico
italiano Galileo Galilei, que demostró en una serie de experimentos que fue llevada de la Torre Pisa, donde descubrió que todos los cuerpos teniendo cualquier peso caen a una misma velocidad, es decir, no importaba el peso, pero la resistencia del aire que luego asentaría las bases de la dinámica, logrando ser estructurada por Newton. En la primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia, nos presenta una fórmula la cual se lee: si la fuerza neta sobre un objeto es cero, entonces ese objeto tendrá cero de aceleración. En cuanto a la primera ley de Newton, nos habla que si se establece que un cuerpo no se puede modificar su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se aplica es nula. También podemos ver en esta ley, la cual nos dice si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente en movimiento, en línea recta, en velocidad constante. También podemos ver que el movimiento de un cuerpo se caracteriza por su cantidad de movimiento o por su momento lineal, la cual se puede relacionar por su masa y su velocidad. En la segunda ley de Newton, o también llamada ley de la dinámica, tenemos la fórmula que nos presentan: fuerza neta es igual a masa por aceleración. Esta ley fundamental de la dinámica permite definir la relación entre fuerza y aceleración, en la cual, según Newton, la aceleración es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. En algunos de los ejemplos de aplicación, se sabe que cuando se empuja un objeto y se aplica la fuerza sobre este, se ve notoriamente que se produce un incremento de su momento lineal. En la tercera ley de Newton, o también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Cabe destacar que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, solamente que actúan en cuerpos distintos. En los momentos que se puede aplicar la tercera ley de Newton, y podemos ver claramente, es que si se empujan ambos objetos de un peso similar, ambos se mueven a la misma velocidad, pero en un sentido contrario. También, cuando se dispara una bala, la explosión de la pólvora ejerce una fuerza sobre la pistola, la cual reacciona ejerciendo una fuerza de igual intensidad, pero en un sentido contrario. Continuando con el prototipo, podemos observar los materiales, en el cual podemos encontrar lo que es el arco metálico, un carrete de plástico color negro, hilo de cáñamo, una caja de fósforos llena, un vasito de plástico y una base de plástico. Lo primero que se hizo fue insertar el carrete de plástico por el arco metálico. Continuando, se unió el arco metálico a la base del plástico, formando la base del prototipo. Para continuar, se colocó una base lisa hecha por una tabla de madera forrada por una hoja color celeste y marcada por una raya color blanco, con el fin de observar el movimiento del objeto. Luego se hizo 2 orificios en los laterales del vaso. Por estos hoyos se insertó el hilo formando un triángulo y dejando cierto porcentaje de este para que se pueda amarrar con el objeto. Teniendo nuestra base y el prototipo del vaso, se unen los dos y tenemos como resultado nuestro prototipo experimental. Por último, se agregan las monedas ejerciendo cierta fuerza, las cuales se explicarán en la siguiente diapositiva. A continuación se explicará el procedimiento experimental del proyecto, el cual trata de presentar cómo actúa cada ley en un solo prototipo, y así demostrar cómo interactúan las fuerzas en cada una. Para mostrar la primera ley de Newton, o ley de la inercia, la cual nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con una velocidad constante, incluyendo el estado de reposo, el cual equivale a una velocidad cero.
Para ello, se insertan monedas en el vaso de plástico que se encuentra en la parte superior, para observar de qué forma actúa la caja llena de fósforos a la que está unida en la parte inferior, y a su vez observar cómo éste realiza un desplazamiento en MRV. Para la segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, la cual postula que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo, y que la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Para demostrar ello, se ve cómo al insertar más monedas dentro de la caja de fósforos, ésta se desplazará más rápido, ya que con una moneda de 10 céntimos, la cual tiene un peso de 3.50 gramos aproximadamente dentro del vaso de plástico, no se ocasiona ninguna reacción y su velocidad se mantenía en cero. Pero cuando se coloca 4 monedas del mismo peso, la velocidad asciende a 1,2 segundos, teniendo una distancia de 8 centímetros. Por consiguiente, sí cumple la ley de Newton, la cual que dice que a mayor peso, mayor velocidad. Finalmente, en la tercera ley o principio de acción y reacción, la cual demuestra que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Para este caso, se prueba cómo al lanzar las monedas se produce la acción y se obtiene como reacción el movimiento del vaso y la caja de fósforos. A continuación tenemos las conclusiones. Una conclusión sería que se resolvió el objetivo principal, el cual era comprobar experimentalmente las fuerzas que actúan sobre un recipiente de plástico, empleando las 3 leyes de Newton. Esto para poder realizarlo, utilizar materiales como un base de plástico, un hilo de cáñamo, un arco metálico, una caja de fósforo, un carrete de plástico, un recipiente de plástico que sería el vaso, y algunas monedas de bronce de diferentes pesos. Por lo tanto, con una moneda de 10 céntimos con un peso de 3.50 gramos aproximadamente, se coloca en un recipiente. Esto no ocasiona ninguna reacción y sigue con su velocidad cero. Pero cuando se colocan 5 monedas del mismo peso, la velocidad asciende a 1.2 segundos, teniendo una distancia de 8 centímetros. Por lo tanto, sí cumple la segunda ley de Newton, que cumple a mayor peso, más velocidad. Para concluir, tenemos las recomendaciones, que serían que este prototipo, mediante modificaciones y mejoras, ya sea en material que se emplee o dimensiones, es útil para la demostración de un tipo de proyecto, en construcción de una gran magnitud, ya que puede ayudar a describir y predecir el buen funcionamiento de diferentes tipos de fuerzas que se empleen sobre este. Además, puede ser útil en las actividades de laboratorio y podría sustituirse en algunas oportunidades por las demostraciones de este prototipo, en base a las leyes de Newton. En buena parte de las mismas sean desarrolladas en la talla clase. Dicha estrategia se utilizaría para complementar las actividades dentro del programa del curso o para ayudar en el planteamiento de un problema, ya que el prototipo utilizado para cada ley puede variar en sus dimensiones o materiales. Por lo tanto, esto permitirá al estudiante facilitar su entendimiento, manejo de datos y su interpretación de cómo opera este principio físico para explicar cada fenómeno observado. Muchas gracias.